El siguiente elemento de la interfaz es un contenedor y se llama JPanel. Un panel, como ven acá, es una forma de agrupar controles o incluso agrupar otros paneles. Y algo muy interesante es que cada panel puede tener su propio layout. Entonces vamos a ver cómo creamos layout y cómo usar los panels. Lo primero que hice fue aquí en este JFrame le asigné un layout que es un grid layout. Y en el grid layout lo configuré 2 filas por 2 columnas. Y luego inserté 4 paneles. Simplemente darle clic derecho, Add from Palette, contenedores y panel. Entonces agregué 4 paneles y aquí pues los tenemos. Entonces ya cada panel tiene sus propiedades. Lo siguiente que hice fue configurar el título del panel. Miren que acá tiene algo que se llama el border y por aquí el border podemos definir cuál va a ser ese borde. Entonces hay sin borde con estos efectos como 3D, etcétera. Y aquí está un panel con un título y aquí le puse el título. Eso lo hice por cada uno de los banners. Luego podemos pasar por cada panel y le asigno el layout. Entonces en este caso, el primer panel le asigné un border layout. Este panel lo voy a construir de manera dinámica por medio de programación. Luego está el siguiente panel que le asigné un layout nulo. Ahorita van a ver por qué. El tercer panel es un grid layout, simplemente para ver los diferentes espacios que se pueden crear. Y acá estoy simulando un juego de Tricky. Y por último, tengo un panel con un flow layout que está centrado y que solamente tiene un botón. Entonces vamos a ver en código qué podemos hacer. Entonces aquí en el código tengo inicializar primer panel, que es este de acá. Vamos al método y es el código. Entonces el panel sirve como contenedor al cual yo le voy a agregar nuevos elementos. Entonces aquí le estoy agregando un new label, que es un título que está centrado y que lo voy a asignar en la posición norte de ese border layout. Luego le voy a agregar una imagen. Esto ya lo vimos en videos anteriores. Y le voy a decir que esté al centro. Algo interesante de los border layout es que no hay que asignar todas las zonas que tiene separadas. Miren que aquí solamente estoy asignando 3 zonas: norte, centro y sur. Y aquí estoy creando otro panel temporal donde voy a poner unos botones. Entonces esto se llama un JPanel botones. Le asigno el layout, que es un flow layout que está centrado, y le agregamos 4 botones a este panel. Y el panel luego se agrega a ese panel 1 en la posición south, que es la de abajo. Entonces eso crea ese primer panel. Luego, por aquí en el diseño, lo que hice fue lo siguiente. Un panel también, pues la habilidad que tiene es que yo puedo dibujar. Sirve como un lienzo de dibujo. Entonces lo que yo hice fue crear un lienzo. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Pero algo muy importante es que yo puedo venir aquí y personalizar el código. Y aquí me salen estas opciones y seleccionamos la opción Custom Creation. Y esta es una clase que creé que se llama lienzo de dibujo y es una clase que extiende de panel. Por eso se puede asignar a una referencia de tipo panel. Entonces todo esto se hace desde el editor de NetBeans. Y ahora vamos a ver cómo está la clase lienzo dibujo.
El lienzo de dibujo es bastante simple. Creo la clase que extiende de JPanel. Aquí en el constructor, pues miren que no tenemos nada, es un panel vacío. Y tengo dos atributos, uno que se llama escala y otro es porcentaje. Y lo más importante de este panel, si queremos dibujar sobre él, es vamos a sobreescribir el método paint, que recibe un graphics. Este graphics se considera como el pincel o el instrumento con el cual dibujamos sobre el panel. Entonces acá lo primero que se realiza es que se calculan las dimensiones del panel, se declaran unas variables. En este caso voy a pintar una carita feliz, les voy a poner las coordenadas de los ojos, de la boca. Calculo un valor que es la distancia dependiendo de ese contenedor, de ese cuadrito que es el panel. Y estos ya son cálculos para si hay un resize de la interfaz, que conozcamos cuánto es el cambio respecto a la escala. Entonces un factor de escala que se define en un porcentaje. Bueno, estos ya son, hallamos el centro. Y aquí es algo muy importante, recuerden que G es el pincel. Entonces yo le puedo decir al pincel, como vea, asígnese un color, amarillo. Entonces con eso voy a pintar de amarillo. Por eso les digo que es como un pincel. Pinto un oval, que el oval puede ser incluso un círculo si D, que son D y D, este es el ancho y el alto, son iguales. Y aquí si Y es a partir de donde se va a pintar el óvalo. Luego asignamos el pincel en negro, pintamos otra vez, en este caso, el borde del círculo. Y por acá empezamos a hacer cálculos para ubicar los ojos y aquí la boca. Los ojos miren que son oval, que son círculos, y la boca es un arco que se pinta de esta forma. Miren que este es el ángulo inicial y este es el ángulo final. Y eso es todo con esta clase. Ya mostramos cómo se agrega aquí. Recuerden que lo agregamos es modificando, customizando el código. Se hace la instancia de lienzo. Esa es la forma correcta de modificarlo. Recuerden que no podemos venir y modificar el código que está en gris. Si queremos modificar el código en gris, tiene que ser a través de la interfaz. Y entonces, ese panel ya quedó inicializado de esa forma. Para agregar ya estos botones, lo hicimos por la interfaz. Entonces ahí pues no hay ningún ajuste extra. Vamos a ver cómo funciona. Entonces aquí tenemos, este es el panel 1, border layout. Este es el norte, centro y este es el sur. Este es el panel con el dibujo, el grid y el otro panel. Y algo muy importante es que miren que cuando escalamos todo se adapta porque utilizamos los layouts. Y este panel se está repintando. Miren que puedo escalarlo hacia abajo y se mantienen las proporciones. Entonces eso es lo importante de tener también paneles. Un panel también se podría, digamos, ocultar. Entonces podemos consultar propiedades que permiten modificar la apariencia del panel. Por acá tenemos la forma de habilitarlo o deshabilitarlo. Pero miren lo que hace el enable. Y es que simplemente me pone el panel ahí como en otro color deshabilitado. Pero los controles miren que siguen funcionando. Pero también podríamos ocultarlo. Entonces, para hacer eso, en este botón, le voy a agregar un evento. Y el panel 4, le digo set. Aquí tenemos la propiedad visible. Y simplemente le cambio la visibilidad de true a false. Entonces aquí ya vemos que podemos interactuar con estos paneles. Estos son muy útiles para organizar la interfaz.